Buen día mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este espectacular y nuevo sábado, ¿no? Al Todopoderoso que nos da la vida. Mi nombre, Elvis Cumpa, me encuentran en las redes como Elvis Time y estamos en nuestra sexta entrega de nuestra cuarta temporada y estamos hablando de finanzas. Un tema muy especial que nos va a acompañar para poder encontrar la mística de cómo es el manejo económico del dinero y cómo podríamos orientar nuestra estabilidad para esa sensación que todos necesitamos, ¿no? De paz y bienestar. Cuando hay dinero uno está tranquilo, cuando le falta uno se preocupa. Claro que también hay que aprender a encontrar el equilibrio en esa sensación, ¿no? Porque si no, todo se aferra al dinero, ¿no? Entonces, no es tampoco el extremo, sino saber apreciar las pequeñas cosas, ¿no? Y valorarlas como grandes, porque esos momentos son únicos e irrepetibles, ¿no? Hay muchas cosas que el dinero no va a comprar, como la moral, como el valor de una persona, pero sí te ayuda, ¿no? Para tener una mejor vida, una mayor estabilidad. Y también, quieras o no, en la pobreza o en la riqueza, sientes angustia cuando hay escasez, ¿no? Entonces, cuando ves que el dinero se empieza a ir o ya no te alcanza, te preocupa ver la forma, cómo hacer para obtener nuevos ingresos o para cuidar los que ya tienes, ¿no? Y en mi experiencia y en mi etapa de desarrollo, entramos a la primera etapa de la adultez, a partir de los 30 años. Ya estábamos terminando la etapa anterior de la juventud, pero considerar, ¿no?, que todos tenemos diferentes tiempos. En realidad, pues, mi adolescencia empezó a los 28 años. Estoy corriendo un poco por las etapas generales de la vida. Pero yo podría decir que si mi adolescencia empezó a los 28, ¿no? Y te puede durar 10 años, recién a los 38 estaría entrando a la juventud. Y a los 48 a la adultez, ¿no? Así que ahorita me encuentro en mi fase de joven. Pero bueno, el ritmo general, ¿no?, del contenido, de la sociedad, es que a partir de los 30 tú ya seas una persona hecha y derecha, ¿no? Y si los cambios se dan de la manera apropiada, ¿no?, te, te permite lograr esos objetivos. Y si no se da, de repente uno se frustra, ¿no?, por no haberlo conseguido. Entonces hay que tomar mucho cuidado y control para poder hacer las cosas más interesantes. Obtener los objetivos en el momento en que uno lo cree conveniente, ¿no? De repente te sientes bien, estás en cuna de oro, ¿no? Y toda la vida, pues, tus padres y las herencias, ¿no?, te van a favorecer. ¿De qué preocuparse? Esto principalmente es para los que estamos a veces abajo, ¿no?, y queremos surgir, ¿no? O estamos en ese proceso, ¿no?, antes de cometer de repente una equivocación o dejarnos llevar por lo pasional, ¿no? Entonces siempre destaco la planificación de los hijos, ¿no?, y tener un control emocional para poder obtener resultados. Una vez que ya la familia viene o empieza, pues tu concentración cambia, ¿no? Tus objetivos cambian. A los 30 años, como lo habíamos comentado en el capítulo anterior, el año 2010, ya había iniciado mi periodo vacacional y mi segunda transformación mental. Regreso con la visión de continuar mi labor independiente. Me regalo los estudios en la Universidad Federico Villarreal, lo que es pedagogía, ¿no?, en educación. Y surge, ¿no?, una oportunidad. Era el año finales del 2011, ¿no? Y mi amiga, Ekma, ¿no?, compañera de trabajo, me llama y me comenta, ¿no?, que hay planes para el 2012, ¿no?, de una empresa extranjera, ¿no?, de una empresa local.
y que estaban buscando, ¿no?, una persona que les apoye en este sistema. Y como ya me conocían, ella había pensado en mí, ¿no? Y mi jefe estaba de acuerdo, ¿no? Entonces nos reunimos, conversamos buen rato, tratamos de llegar a un acuerdo, ¿no? Y yo hice mi planteamiento económico, ¿no? Porque principalmente era eso. Era consciente también de que el trabajo estaba bien, ¿no? Había avanzado, había podido acumular dinero, ¿no? Pero había un tiempo en que bajaba, ¿no? A veces no había, ¿no? Y era volver otra vez a algo seguro y constante, ¿no? Y como siempre comento, ¿no?, son las oportunidades que se va presentando en la vida en la cual tú debes decidir. Y si una oportunidad se te presenta realmente, es para bien. Tómalo como una bendición, ¿no?, un llamado del cielo, un propósito, ¿no? La compañía me necesitaba y yo también deseaba volver. Era una necesidad, ¿no?, o un apoyo mutuo, sin presiones, sin obligación. Y este fue mi tercer retorno, ¿no? Habíamos congeniado por las dos empresas, ¿no? Yo quería cierta cantidad, pero me podían dar un tope. Y eso, bueno, sí, significaba un ingreso importante, ¿no?, para mí, mucho más de lo que había iniciado hace algunos años atrás, ¿no? Como les digo, tus ingresos tienen que ir de manera ascendente, ¿no? No deben ir hacia abajo, salvo circunstancias de la vida, ¿no? Pero cuando eres joven, sobre todo, tienes objetivos también de crecer, ¿no? Y yo ya había pasado por lo que comúnmente se dice derecho de piso, ¿no? Entonces tenía experiencia, tenía canchas, calle, me sentía muy confiado y no fue difícil adaptarme, ¿no?, a la filosofía de la empresa, ¿no?, que era similar en ventas, y había que entrar en el negocio de importaciones, ¿no?, y exportación, ¿no?, porque también había que verlo desde Estados Unidos, ¿no?, para poder enviar mercadería, ¿no?, hacia el Perú. Fue una etapa muy bonita que empezó en enero del 2012, ¿no?, y también concluyó a finales, en diciembre de este mismo año. Y una de las circunstancias que puedo reconocer y hay que hacerme a culpa es que mi disciplina y mi constancia bajó, ¿no? Y tal vez era porque ya había empezado a hacer docencia. Entonces los fines de semana yo seguía enseñando, ¿no? Ya había terminado los estudios de la universidad, pero me había quedado con el trabajo de enseñar. Y había iniciado un grupo, ¿no?, muy, muy interesante de los domingos y terminé con ellos, ¿no? Es un año en la cual son 4 ciclos y enseñas los diferentes cursos de computación. Eso también me generaba un estrés adicional que a mitad de año tuve que dejarlo, ¿no?, porque era muy tenso, muy cansado. Había vuelto a la rutina de trabajar por dinero constantemente. Y eso también hacía que en el trabajo no esté al 100%, ¿no? Tenía mucha confianza. Yo entraba a las 10 y empezaba a llegar a las 10:30, a veces 11. Era muy efectivo en mi trabajo, pero no cumplía horarios. Tal vez ahora sí lo podría sostener. Y mi jefe en alguna ocasión me dijo, ¿no?, más que el horario que tú tengas, es la producción que tú hagas, ¿no? Y en esa parte sí, o sea, yo podía llegar al mediodía, ¿no?, pero podía resolver un problema, avanzar un tema el mismo día y terminarlo antes de la hora. Y eso es lo que actualmente sucede, ¿no? Las personas que son freelance, ¿no?, obtienen sus ingresos en base a resultados. Incluso en las empresas en la en las empresas estatales ya se maneja esa manera de poder trabajar.
donde no tienen que estar perenne en el trabajo, ¿no? Pero de repente de manera remota van enviando informes, ¿no? Y el resultado final es lo que importa. Y pueden haberlo hecho en un día y ya obtuvieron el sueldo de un mes. Imagínense, ¿no? Yo al principio me costaba, pero comprendo que de cierta manera lo experimenté en el 2012. Y hay muchas personas que trabajan así, ¿no? Cuando hacía mi trabajo técnico, ¿no? Visitaba al cliente y yo podía resolverlo eso quizás en 1 o 2 horas, ¿no? Y ya tenía mi dinero. Entonces, me gusta también esa filosofía de ganar por resultados, aunque actualmente estoy en un horario constante. Pero es el momento. Y lamentablemente, bueno, a fin de año no se alcanzaron los resultados esperados en ventas, ¿no? Sí hubo mucha intensidad, ¿no? Se hicieron gestiones, pero bueno, la economía estaba medio estancada. Entonces, eso fue determinante, ¿no? Para que mi jefe tome una decisión y decida bajar mis honorarios, ¿no? Para poder motivar, ¿no? Tanto para la empresa y para mi desarrollo. Y de repente ganar por comisiones. Como yo no estoy acostumbrado a ganar por ventas o comisiones, ¿no? Que ya iba a ser de repente más estrés, decidí, bueno, dar un paso al costado, ¿no? Salir siempre de manera amable, ¿no? Terminar la relación y eh, volver a mi etapa independiente, ¿no? Ya había pasado por eso, no había ningún inconveniente. Tenía en el 2013 la edad de Cristo, 33 años, o en agosto iba a cumplirlos. Y siempre mantenía mi actividad deportiva, ¿no? Salía a caminar, jugaba básquet. Un amigo muy especial del básquet con la que inclusive en mi etapa independiente jugábamos, ¿no? De manera individual. Nos encontramos una tarde, ¿no? Y compartiendo le comento, ¿no? Que ya me encontraba libre, ¿no? Y que bueno, volví a la vida independiente. Y justo en ese mes, en enero, ¿no? Se había retirado un técnico en la empresa y que ya venía algunas semanas, por no decir meses, esperando que regrese uno o que ingrese uno. Y lo que sucede en el sector estatal o en algunas empresas, ¿no? Es que el especialista, el profesional, así como yo, busca su mejora. Y el compañero que se había retirado ya, bueno, tenía su título, ¿no? Ya había visto otras posibilidades donde le podían pagar más. Entonces postula, ¿no? Ingresa y se va. Y la empresa se queda con este vacío. Y las nuevas personas que vienen de manera independiente para tratar de ocupar el cargo, no les parece apropiado el ingreso. Y bueno, en el caso mío era diferente, porque como yo venía de manera ascendente, ¿no? De una empresa privada, era un buen ingreso el que tenía ya, ¿no? Pero esperaba de repente si hubiese una mejor oportunidad hacia arriba, ¿no? Y si no me quedaba independiente. Y precisamente se da que sí había una mejora, ¿no? Incluso yo intenté que fuese un poco más, ¿no? Siempre tenemos ambición. Pero me dijeron que era el tope. Y ese básico que yo podía recibir en esta empresa era una tercera parte, un poco más de la tercera parte, ¿no? Que se incrementaba en mi ingreso anterior. Entonces, bueno, era una buena oportunidad, ¿no? Como toda nueva empresa, tienes tus temores, ¿no? Tus nervios iniciales, ¿no? Pero tienes la seguridad que te avalen la experiencia en tu profesión. Y tuve el apoyo de un gran amigo hasta ahora, ¿no? Juan Álvaro, que me acompañó en este proceso inicial, ¿no? De adaptarme. Fue un guía, un mentor, ¿no? Un compañero que te brinda recomendaciones, ¿no? Que te da pautas. Mucho dominio del tema informático. Yo podía ser muy técnico, pero cada realidad de empresa cambia, ¿no?
tienen una filosofía de trabajo, ¿no? Y atacan los problemas, ¿no? Técnicas. Pero te ayuda tu experiencia para amoldarte con facilidad. Encajé. Inicié el 2013. Fue un buen inicio, ¿no? Una brillante oportunidad. Conocí muchos compañeros, ¿no? Y empezamos, ¿no? Es acá donde empieza mi quiebre económico, ¿no? Yo había sido ahorrador de colchón y ya el dinero se rebalsaba en mi colchón, entre comillas, ¿no? Para algunos no se dará mucho ingreso, 30.000 soles, ¿no? Pero es una cifra importante. Para mí tampoco lo era en ese tiempo, ¿no? Yo decía, bueno, es una cantidad que me va a servir como oxígeno si de repente busco trabajo o empiezo a hacer actividad independiente. Así que tampoco me afanaba o me preocupaba si se quemaba o se perdía, ¿no? Pero eso a veces uno lo dice de manera inconsciente. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Yo ese año, en 2013, continué ahorrando, pero el dinero que recibía del trabajo lo dejaba en el banco. Y nunca había hecho un depósito a plazo fijo. Nunca. En el 2010, cuando empecé, estuve independiente, ¿no? Una empresa, ¿no? De una referida, me hacía el pago por transferencia, ¿no? En esa fecha yo creo mi cuenta bancaria para que me transfieran mis pagos cada vez que hacía un servicio. Y ahí tenía yo que ver lo que hacía. Pero mi filosofía era no confiar en el banco. Entonces, apenas entraba dinero, iba al cajero y lo retiraba. Y lo guardaba en mi colchón, ¿no? Esa era mi mentalidad. No sabía o no tomaba en cuenta que el dinero se devaluaba con el año, que la UIT iba aumentando para los servicios estatales. Entonces empecé a ahorrar y sí acumulé, pero ya tenía el dinero ahí y estaba teniendo un nuevo ingreso, ¿no? Directo a una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué podía hacer? El dinero que estaba en el colchón lo empecé a usar como caja chica. Eso significa que mis gastos mensuales, ¿no? Los gastos de la casa y personales, iba tomándolos de eso, ¿no? De tal manera que iba reduciendo el dinero físico hasta que llegué a una cantidad de 20 o 15.000 soles para poder hacer algo, ¿no? Y lo que ya había visto planteado, qué importante es tener la referencia de un mentor o una persona que ya conozca de finanzas. Bueno, como en todas empresas, nuestros jefes siempre ganan más, ¿no?, que los operativos o los técnicos. Entonces, dentro de ese esquema está la curiosidad de uno, ¿no? ¿Qué es lo que puede o sabe hacer con el dinero? Y esto sí lo agradezco mucho a mi primer jefe en esta empresa, en esta nueva empresa. Y yo le pregunto, ¿cómo haces tú para generar o tener más dinero? Porque sabíamos de que viajaba por todo el mundo y que tenía los mejores carros, comía en buenos sitios, ¿no? Y él me decía, bueno, yo juego en la bolsa, ¿no? Compro acciones, compro, vendo, ¿no? Hay veces que puedo perder, pero también hay veces que gano bien, ¿no? Y ese es un juego constante. Y también me dio la página de Compara Bien, donde era una startup, ¿no? Una empresa que apilaba todos los bancos y financieras y tú podías ordenar los depósitos, quién daba mayor interés. Y también ahí ves una referencia del estado económico, ¿no? Cómo el BCR va manejando los intereses o las comisiones. Entonces ahí es donde yo decido empezar a hacer los depósitos a plazo fijo, ¿no? El dinero que iba recibiendo de mi pago lo junté durante 6 meses y ¡pum!, a depósito a plazo fijo, ¿no? No tenía ningún objetivo en concreto, pero yo decía,
mientras piensen qué voy a hacer con el dinero, que vaya trabajando en un depósito. Hace algunos años atrás había escuchado de CLAE. Mi padre había ahorrado en CLAE, lamentablemente perdió. No habían sido mucho su capital, ¿no? Pero cuando esta empresa fue intervenida, ¿no? El retorno fue muy complicado, ¿no? Y muchas personas perdieron su capital. Y en la actualidad, bueno, ya se maneja el Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Es una organización que les pide una cuota mensual a cada entidad financiera o bancaria para que sirva de respaldo o garantía, ¿no? Si una empresa financiera quiebra, te devuelven tu dinero, inclusive tu capital más intereses. Porque esa es una política que le da estabilidad económica a las personas que ahorran, ¿no? Entonces, de ahorrar al colchón, el siguiente paso fue trabajar con el banco. Por eso la recomendación o la clave está en lo que tú puedes hacer con tus finanzas. No importa el valor que ganes. Recuerden que en los episodios anteriores yo ahorraba en dólares, 50 o 100 dólares, ¿no? Lamentablemente la economía no funcionó. Pero tú puedes hacer igual. Tú ganas el sueldo mínimo, 1000 soles, 1030, 1025. Y tienes que separar una cantidad necesaria. Si es posible, todo. Entonces, por eso es que a veces se critica mucho a los hijitos de mamá, entre comillas, ¿no? Que uno no es independiente y vive solo para que tenga su responsabilidad o avance. Pero no saben que también es estratégico estar con los padres. No pagas alquiler. Y si lo haces, pues es mínimo. Eso sí, tienes que colaborar con los gastos de la casa, los alimentos, ¿no? Como corresponde. Y si tienes posibilidades, colaboras con más. Pero con los padres compartimos. Y es una motivación para ellos que nosotros crezcamos. Entonces tú no vas a regalar tu dinero. Tú no le vas a ceder todo. Das una parte. Que es un tributo porque estás en su casa, ¿no? Mientras lo estés. Pero también es estratégico porque los 300 o 400 soles que tú podrías gastar en un alquiler, lo vas a poder guardar en un depósito a plazo fijo. Inicialmente en el sistema de fondo mutuo, ¿no? En la cual tú puedes hacer ingresos en cualquier momento y también puedes retirar, sobre todo los que son de poco acceso, ¿no? Hay niveles de inversores en los fondos mutuos, que es el de riesgo moderado, riesgo intenso, riesgo agresivo. Entonces, en el riesgo moderado o mínimo, tú puedes poner tu dinero y retirarlo en cualquier momento. Lo mínimo que te pedirán serán 7 días, pero puedes ir incrementando. Hasta que tengas un capital aceptable de por lo menos 1000, 2000 hacia arriba, ¿no? Y lo empiezas a poner en un depósito a plazo. Quizás uno puede decir actual, ¿no? 9% a un plazo de un año por 1000 soles son 90 soles. Pero imagínate cuando sea 10.000 soles, ¿no? Ya van a ser 900. Y si son 100.000, van a ser 9.000 soles. ¿Cuánto necesitas tú para vivir decentemente, entre comillas, ¿no? En tu día a día al mes, ¿no? Entonces, si tú te esfuerzas, si tú te organizas, si tú optimizas tus recursos, tú puedes vivir con menos de 1000 soles, ¿no? Y con tu familia. Pero tienes que hacer números, ¿no? Saber dónde vas a comer, ¿no? Y esto es un proceso inicial, una etapa de sacrificio, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven. Eso sí, sin descuidar la salud, sin dejar de alimentarse, ¿no? Sin descansar bien, sin dejar de divertirte.
Porque si tú solo te concentras al trabajo y no te alimentas bien, en cualquier momento tu salud cae y no vas a poder seguir avanzando. ¿Y de qué sirvió todo lo que ganaste o acumulaste si no lo vas a poder disfrutar? Entonces tiene que ser algo progresivo. Si yo comía menú todos los días en la calle, pues llevo almuerzo, ¿no? Hago un poco de esfuerzo. Es cierto, al inicio en un trabajo tienes que esforzarse y estar a veces más del tiempo. Pero ahora ya no es así. Inclusive uno puede hacer trabajo remoto. Pero bueno, tienes que tener las condiciones técnicas en casa, ¿no? Para poder responder a esa exigencia. Lo otro es que cumples tu horario, ¿no? Para que tú puedas retornar al día siguiente. En todos los trabajos que estuve, siempre cumplí el horario, ¿no? Tenía compañeros que se quedaban 1 o 2 horas después, con una motivación diferente. Algunos quizás ganaban un poco más, ¿no? Pero sacrificas tu descanso por dinero. Y a veces el descanso ni la salud ya se recupera, ¿no? Entonces puedes hacerlo una etapa, ¿no? De repente asumes un cargo, recién has empezado, ¿no? Pero cuando ya te empiezas a organizar, lo puedes manejar y mantener tus horarios, ¿no? Ya si tienes un cargo de jefatura o gerencial, olvídate, ¿no? Va a ser un tiempo de estrés, ¿no? De responsabilidad. Muy importante para la carrera, pero tienes que saber manejarlo. Entonces, el poder pasar de ahorrador de colchón a ahorrador de banco fue muy importante, ¿no? De repente un objetivo sería, bueno, sabemos de que entrar en una empresa estatal es un tema político, ¿no? Muchas veces hay relaciones y recomendaciones y pueden prescindir de tus servicios. Yo era un trabajador técnico temporal, tercero o locador. Y eso significa que ese mes te hacen el contrato, pero al siguiente mes te pueden retirar. En el 2014, en mayo, tras una coordinación con mi jefe y recursos humanos, hacemos la convocatoria, ¿no? Para poder entrar al sistema CAS, que es un contrato de mayor estabilidad, entre comillas, ¿no? Pero igual se firma un contrato cada ciertos meses, pero ya cambia tu relación con la empresa. Porque si tú tienes un pago como tercero, solamente te paga por la producción, pero no tienes vacaciones, ni beneficios, ni seguro. Eso te lo pagas independientemente o cuando renuncies. Pero cuando eres CAS, cumples el año, tienes vacaciones, ¿no? Tienes seguro y también te descuentan para tu depósito de AFP. Entonces te da cierta estabilidad. Y bueno, es también para ti una mejora, ¿no? Me aumentaron un poco más para cubrir de repente la diferencia del descuento del AFP, ¿no? Y bueno, poder continuar laborando en la empresa. Y fue muy importante para continuar, ¿no? Pasó la gestión y afortunadamente, gracias a Dios, y también al trabajo personal y técnico, ¿no? Pude continuar la labor. Y eso es importante porque, como he venido comentando, ¿no? De las diferentes compañías, ¿no? Es dejar la puerta abierta y es hacer tu trabajo principalmente con honestidad, ¿no? Con dedicación. Hacerlo bien, cumplir. Y cuando tú lo haces bien, bueno, esa es la consecuencia, ¿no? Tu continuidad. Esto es una primera etapa, ¿no? Del desarrollo en la adultez, entre comillas, ¿no? Pero ya les voy dejando ese tip, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedas hacer con tu dinero desde joven? Yo empecé esta carrera a los 30, luego a los 33, ¿no?
Si bien empecé a ahorrar desde el año 2000, ¿no? Pero ya les hablé que perdí por el tipo de cambio y la recesión americana. Como joven, ¿no? Tienes la oportunidad de diversificar. Y si puedes ahorrar en dólares, bueno, hazlo en soles, ¿no? Cosa de que si hubiese un problema con los soles, vas a tener una compensación en los dólares. La diversificación es poner tu capital o tus inversiones en diferentes escenarios, ¿no? Algunos entran un poco más a la bolsa de valores, ¿no? A las empresas emergentes, a las startups, otros fondos mutuos, otros también pueden invertir en un negocio, ¿no? Si conoces de una actividad, tienes el tiempo, te vas a involucrar, ¿no? Puedes invertir en un negocio y es probable que ganes mucho más rentabilidad. Pues por cada 1.000 soles a veces uno gana el 30% de un negocio. Fuera de pagar a la persona que te va a ayudar en el negocio, ¿no? Y del costo de la mercadería. Estamos hablando de la rentabilidad. Y a veces es una rentabilidad mensual. Pero es una constancia, ¿no? Y a veces también tienes que invertir un fuerte capital, que no necesariamente da sus frutos al inicio, ¿no? Sino a lo largo de un proceso. Ahora también hay mucha controversia entre ser independiente o ser dependiente. Pues yo les digo ambos, ¿no? Es la circunstancia, es el momento, es la oportunidad. Lo único que se te pide es que estés preparado para tomarla. A nivel independiente, muchas veces no tienes que tener ninguna preparación. Lo mínimo de repente, saber reconocer el dinero, sumar y restar. Compras, vendes. Pero en el camino sí tienes que capacitarte, ¿no? Para ver cómo mejorar y cómo cuidar tu dinero. Si no lo haces, corres el riesgo de trabajar solamente, ¿no? Para el negocio. Muchos cometemos el error de, al inicio del trabajo, ¿no? Entrar en los vicios, ¿no? Como sin dejar mal, hablamos de la pareja, ¿no? Sea hombre o mujer, ¿no? Que el gasto de nuestro negocio se va hacia complacer a nuestra pareja. Hay mujeres muy emprendedoras, ¿no? Pero a veces parte de sus ganancias las destinan a estar con una persona. Y lo otro son tus vicios personales, ¿no? De repente tomas, ¿no? Y un fin de semana vas y te gastas una buena parte de tus ingresos. Eso uno lo puede hacer eventualmente, ¿no? Y cuando tienes cierto respaldo económico. Pero no lo puedes hacer cuando recién estás empezando, ¿no? Tienes que tener un control y cuidado. Sí tienes que divertirte, ¿no? O sea, un fin de semana sales, ¿no? Compartes una copa de vino, un pisco sour, ¿no? Pero controlas tus gastos, ¿no? Comes algo que te agrade, ¿no? De repente una vez al mes, ¿no? Te das un buen gusto. Pero no es todos los días, ¿no? De lunes a viernes tienes que ser disciplinado. Y de lunes a viernes comes lo que hay de casa. Y llevas comida de casa. Solamente gastas en tu pasaje y en alguna emergencia. Eso significa que estás optimizando tus recursos. No es que seas tacaño. Es que estás pensando en el futuro y en tu tranquilidad. Porque el momento, como en la recesión que indica o en la pandemia, pues se esfuma. Y es ahí donde tenías que haber guardado tu pan para mayo. Tú pides la devolución del FP, pero tienes que reinvertirlo, tienes que trabajarlo. Si compras un televisor de 80 pulgadas, ¿no? Donde se va todo lo retirado, ¿no? Y el televisor se malogra, lo perdiste, ¿no? Pero si compraste el televisor y haces funciones, ¿no? Cobrando una entrada y empiezas a recibir ingresos, ya es un negocio, ¿no? O inviertes en otro negocio que te genere más utilidad, ¿no? De la que recibiste de la FP. Y con esas ganancias, en un cierto tiempo, compras tu televisor de 80 pulgadas, ¿no? Pero ya hiciste un proceso.
A veces creemos que lo que ingresa hay que gastarlo totalmente. Y los chinos hacen al revés. Del 100% ellos solamente gastan el 10% y el 90% lo ahorran. Por eso es que a veces pueden abrir con facilidad diferentes sucursales de restaurante chifa. Aparte que ellos tienen el trabajo en conjunto, ¿no? Cuando viene un hermano de China, le ayudan a poner su negocio, ¿no? Y luego va pagando la junta. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? En los cuales yo tengo mis diferencias, ¿no? Pero es una manera en la que ellos trabajan. Y bueno, así empezamos la primera etapa de la adultez. Deseo mucho que les haya agradado este especial capítulo muy intenso. Y nos vamos a ver en un siguiente episodio, ¿no? Del tiempo del éxito y la felicidad en esta cuarta temporada que estamos hablando de finanzas. Vamos a ver si continuamos, es probable, ¿no? En la adultez, parte 2. Con ustedes, Elvis Cumpa, Elvis Time.